Está bueno lo de los círculos de maíz para desarrollar más. Estaría bueno todo un video de círculo de maíz. No sé si se puede, bueno, está bueno, pero yo no sé nada de eso. Ayer estaba editando algunos audios. En una tiraste un palito que yo dejé pasar porque ya veníamos bastante agarrados, entonces dije, no, mejor no entramos en eso y seguimos con lo que estábamos. Pero cuando yo digo que yo, vos, sí, el tema es de vidas pasadas, que a vos te, porque no sé, porque tiene que ver con lo que es parte histórica que a mí no me gusta, pero bueno, no, yo no digo que no exista, sino que a mí no me gusta, es parte de lo que me encandila. Que yo en algún momento te dije que yo no me interesaban las vidas pasadas porque yo ya era el todo. Y se ve que no te gustó porque me la dijiste. Y bueno, está bien. Entonces, ¿por qué no me desarrollas un poco? Porque ahí hay una... Son dos miradas distintas nuestras, que supongo que es lo mismo, como siempre, pero no nos podemos entender. Tampoco, no digo para agarrarnos, ¿eh? No. Pero yo digo que yo soy el todo porque yo me muero y soy la fuente. Igual esto, porque este tema es medio... No es tan me muero y soy la fuente. Yo para mí tiene más aristas, ¿no? Como todo. Se empieza a abrir para todos lados y ahí se empieza a poner medio complicado. Pero yo me muero y no soy la fuente porque es según estado de conciencia. O sea, me expando, pero es que acá entra lo que yo digo ego del ego. Entonces yo no sé, no nos podemos entender. Vos cuando te referís a vidas pasadas, ¿a qué te estás refiriendo? Porque si yo me muero y soy el todo, no hay vidas pasadas. El todo se proyecta a la vez en todos lados. Entonces no existe ese pasado. O sea, por vidas pasadas, ¿qué te referís? A vidas, a distintas vidas. Pero ¿cómo haces para saber que fuiste un escriba si cuando sos la fuente sos todas las vidas? Porque si no estás diciendo que vida pasada, entonces es una proyección pasada. Tu alma fue algo antes que vos y no el todo. No sé si entrar acá. Esto es, para mí, hay proyecciones así como hay proyección en todas las dimensiones, en el mismo momento, que serían las frecuencias y los niveles de conciencia. Pero hay algo que no se entiende al decir vida pasada. Ese pasado es el que no se entiende. Bueno, no sé, medio confuso acá. Y lo otro es, ¿cómo puede? Te digo que la mayoría, me comparo en cómo a mí la muerte me hizo buscar, que no paro de buscar y no, por eso no paro de hablar de esto. ¿Por qué nadie busca? ¿Por qué se termina? ¿Por qué? Yo veo que el doctor no habla, ¿viste? Y está bien, es el duelo, yo entiendo todo, sí. Pero él quiere hablar de otra cosa. Y viste, yo digo que venga, o que bueno, que hablemos, que venga a mi casa hoy o mañana, cuando él quiera, y nos juntamos y hablamos, pero no de esto. Él quiere hablar de otra cosa, no sé, escuchar música, poner cassette, hablar de nosotros, de nuestra relación. Hablar de otra cosa, de los pájaros, de los gatos, de lo que hablamos siempre, de cuando éramos chicos, de la música, de los 80, de la vida, pero no del padre. ¿Por qué se corta acá la historia? Uno nace y se muere. ¿Cómo puede ser que no haya una pregunta? ¿Por qué me detona a mí la búsqueda y a todos los que conozco no? Y ni siquiera al grupo de los muertos, que tuve que prácticamente salirme de ahí porque no... A mí no me sirve para nada, es como salir acá a hablar con los negocios. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿O por qué a mí me pasa esto de esta búsqueda? ¿Qué es? La verdad, no... Mira que yo fui psicólogo, ¿no? Cuando se murió la fui a un par de psicólogos. No, la verdad que no me sirvieron para nada. Era hablar de mi pasado. Hablar de mi pasado es mío. Y esto es trascendente y no es que yo esté hablando de recuerdos. Yo cuando hablo de los muertos, de las personas, o de Laura, o de mi viejo, no hablo de recuerdos. Los recuerdos los siento y son fantásticos. El pasado recuerdos por ahí me hacen llorar. Y la trascendencia de esto me emociona, pero no es angustia. ¿Ves? Mira, hay otra vez la misma emoción, una encima de la otra. Una es por tristeza y angustia, que es el 3D, y otra es una emoción, una vibración alta, que tiene que ver con la conexión, que no es ni angustia ni tristeza, pero no sé qué es, porque también me hace llorar. Es como ver a Gustavo y el obeso, me hace llorar, pero yo no estoy diciendo que tenga angustia o tristeza por llorar. Y tampoco es de alegría que estoy llorando. ¿Qué carajo es? Es inexplicable. Y acá, por eso
es que a veces digo mucho esto de que me encandila. Porque yo siento las cosas, pero al no poder ponerle los nombres, no les puedo poner nombres. Y veo que todo el mundo le pone nombre como si fuese algo obvio, y no es obvio. Entonces ahí es donde yo creo que no se está entendiendo lo que se está diciendo, y por eso encandila. Porque eso no es luz, es la mente. Porque yo en este estado de no mente no puedo explicarlas, me cuesta un huevo explicar las cosas. Y eso que puedo explicar un montón de estas cosas, pero me cuesta un huevo ponerle palabras, son las mismas palabras para las dos cosas. La no mente es muy retorcida para el 3D, digamos, ¿no? Porque en realidad no es nada, porque es nada, solo es sentir. Un poeta tiene que hablar del 5D, es lo máximo. Un poeta hablando de 5D sería un espiritual, un chamán poeta. Bueno, yo obviamente estoy divagando, porque yo me estoy planteando un montón de cosas, y el doctor, todo lo que yo le escribo me dice sí, ok, y bueno. Y eso que no dije nada, porque ya sé, yo tengo que estar frenándome, porque no voy a pasarme de la raya, porque no le interesa a él. Pero no me gusta este borrón y cuenta nueva. Bueno. Y bueno, hay que seguir. ¿Hay que seguir con qué? ¿Hay que seguir a dónde? A uno le tocó irse. A mí me tocó quedarme. ¿Irse a dónde? ¿Quedarte en dónde? Estoy lleno de cuestionamientos. Y ahora vienen y me piden este libro, Develando los misterios del nacimiento y de la muerte. Hoy me parece que el universo se mueve, igual que siempre en realidad, ¿no? Lo del ego yo no lo entiendo, lo vamos a discutir, vamos a terminar agarrándonos. Vos me estás dando una definición psicológica del ego, yo estoy hablando de otra cosa que no es ese ego, y no entiendo a dónde va el ego del ego. Los días pasados, si querés, lo hablamos, pero estimo que vamos a llegar al mismo mal punto. Y después, lo del doctor, mi pregunta es, ¿por qué esa necesidad de que atraviese un proceso que no está atravesando y que tal vez no tenga que atravesar? Esa es la pregunta que te hago. ¿Por qué vos te desespera que él atraviese un proceso que no tiene que atravesar? Es porque no es por él, es algo que te pasa a vos con ese proceso, porque te desespera demasiado. Y es el tiempo. Cuando vos te pasó lo de Laura también, yo te decía, che, nos juntamos, hablamos, no quiero ver a nadie, no quiero nada. Bueno, que yo te respeté y te dije, hey, ¿qué voy a hacer? Te voy a estar llamando y diciendo, ¿cómo puede ser que no quieras venir? Son procesos. Y son procesos incluso acá. Yo siempre los respeté de la misma manera. Eso. Hay cosas que no tienen que ver con la multidimensionalidad y que son procesos que la gente tiene que ir atravesando, y vos puedes acompañar desde el lugar que acepten que los acompañes, sin desesperarte, porque es la decisión de cada uno, ¿no? Ahí te estás poniendo en una posición que lo estás queriendo encandilar, con el seguir a dónde, seguir a que esas preguntas que hacen los despiertos. No es así, para mí. Para mí es acompañarlos de ese lugar. Bueno, él cree que hay que seguir, hay que seguir. Sí, por supuesto, tenés que seguir. Y es eso, acompañarlos de ahí, porque ese es el lugar que él te está dando. Vos querés que él se cambie a un lugar que no está viendo, y no lo puedes cambiar a las patadas. No le puedes abrir los ojos, vos lo tiene que abrir él. Es un proceso que le atraviesa y él tiene que... Si vos le decís seguir a dónde, entonces te va a mandar a la mierda. Yo te mandaré a la mierda. De hecho, cuando me hablabas de las mandalas que te decía, ¿no? Pero es ese proceso que él tiene que atravesar. Tu lugar es acompañarlos del lugar que él te dé. Y entonces, en algún momento, si se da, va a pasar algo, alguna charla. Vuelva, te va a venir, che, me pasó tal cosa. Pero no puedes vos agarrar los ojos y abrírselos a las patadas, porque no es así. Y te va a mandar a la mierda, porque no lo va a ver, no lo está viendo, no lo entiende. Cuando el ojo esté entrenado, los misterios del universo se develarán, ¿no? Es así. Vos le vas a abrir los ojos y no los va a ver. Así que es por ahí, me parece. Es darle ese tiempo, ese proceso. Él tiene que seguir, porque él lo ve desde acá. Él empieza y termina acá, entonces tiene que seguir. Y si vos le decís no tenés que seguir, porque te va a mandar a la mierda, porque él está hablando de algo físico. Es difícil empezar este tema, y más que en la situación en la que está. Es un arranque difícil. Bueno, y con lo de los círculos de cultivo, sí, está bueno, eso lo podemos charlar. Está interesante. Y creo que más o menos vamos parecidos. Ahí no nos vamos a agarrar. Lo que pasa es que el otro, yo no termino de entender el concepto ese del ego, que le pones a toda esa parte, y yo no lo entiendo. Y me frustra porque no lo entiendo, y trato de explicarte desde donde lo veo yo. Y me decís, pero el ego, y yo no lo entiendo, y para mí es algo psicológico lo que me estás diciendo. Es una definición psicológica de ego. Y no la termino de entender. Y entonces nos terminamos agarrando, porque alguno de los dos siempre tira el dardo envenenado, y ahí es donde se arma como dos gatos que se pelean. No es dardo envenenado, es una simple mordida. Lo que pasa es que somos como el dragón de Komodo, que tiene en los dientes tiene bacterias. Y una simple mordida después se infecta
y te da muerte. Ese es el problema. Bueno, no sé, algún día. Lo que pasa es que yo veo que sigue volviendo el ego del ego, y sigue volviendo, y sigue volviendo. Por un lado digo, bueno, está bien, no es. Pero me venís con vida pasada y eso es ego de ego para mí. No es psicológico, no es cuestión psicológica. Ego, porque es que al no poder hablarlo, no podemos abrirlo. Si no nos mordemos antes, uno muere. Entonces no hay forma de llegar. Queda en la superficie. Sí, por ahí hay que evitarlo o por ahí más adelante. Porque hay dos egos. El ego que uno se cree más que el otro, pero hay un ego que es el que define a la proyección del ser. Daniel. Daniel es un ego. Una vida pasada de Daniel es otro ego, porque define a esa vida pasada. Porque si no se define, es el todo. Y no me refiero al ego psicológico. Me refiero a la definición de la proyección del ser. Pero bueno, por ahí en otro momento se puede hablar, o por ahí con el tiempo se puede ir hablando, no sé. O va a ir saliendo, porque si queda ahí atascado va a ir saliendo. Sí, lo que decís, sí. Es que yo no me meto, no me estoy pasando de la raya. Me he pasado un par de veces antes y no me paso. Pero es que me pasa con todos, no es que digo, bueno, a alguno le pasó lo mismo que a mí, inicia una búsqueda. No, todo es borrón y cuenta nueva. Lo que me deja a mí al margen, ¿viste? Por eso es una cuestión, claro que es una cuestión mía, ¿sí? Mi reacción es una cuestión mía porque es quedar solo todo el tiempo en todo prácticamente. Cualquier cosa que a mí me interesa, no interesa a nadie. Siempre sí, es una cuestión mía, claro. Lo que me hace reaccionar soy yo, sí. Pero Cristian, borrón y cuenta nueva, todo el grupo de los muertos. No hay uno que, bueno, ahora mi amigo que falleció hace también, no sé cuánto, hace un año. También, ni la mujer, ni teníamos un grupo, no pudimos hablar más de nada. Bueno, qué sé yo. Mira, lo hablo con vos, que vos no pasaste este punto de la muerte de tu abuelo, pero hay cosas que son más cercanas, que es donde el motor se pone más fuerte. Les pasa que vos iniciaste la búsqueda antes y cuando pasa lo de tu abuelo ya sabés más o menos el tema. No estoy desesperado, no me agarra desesperación. No, estoy bien. No, pero yo no te digo, no, lo de mi abuelo fue hace un montón, ya fue hace como, el último, habrá sido hace 10 años ya. Pero a lo que me refiero es que, no, eso fue lo más cercano y sí, ese sentimiento de no le queda a nadie es como esa cosa, ¿no? Que yo obviamente no es comparable porque es un padre, pero me pasó eso como, bueno, y ahora no me quedó ninguno, tenía 4, no me quedó ninguno. A eso iba, pero no, después no, en este tiempo de despertar no ha pasado. Pero yo lo que pasa es que lo hablas conmigo porque la visión es la misma. Y está bien que en el momento digas, bueno, no sé, me quedé solo, ya está, hay que seguir. Bueno, porque eso también es un proceso, ¿no? O sea, no sos un ser de sexta dimensión, sos un Daniel que es de tercera dimensión. Y entonces esas cosas está bien que pasen también, ¿no? Un poco, o sea, vos es válido también que te digas, bueno, y ahora se fue. Después es un proceso que uno va entendiéndolo o lo va viendo, pero en el momento es una cagada, claro. O sea, pues ya esto lo hablamos la otra vez. O sea, en el momento es una cagada porque, o sea, claro, yo me quiero sentar a tomar mate, o sea, está bien que siga ahí, pero yo quiero tomar un poco de mate. Y no puedo. Bueno, esa es la parte por ahí, en un principio. Después, sí, te das cuenta y lo trascendés de otra manera, y ahí está la cuestión, ¿no? Pero en un principio yo creo que es bastante lógico que pase, sabiendo que después lo vas a ver de otra manera, pero si no es una mentira también, ¿no? Es decir, bueno, se murió, listo. No, porque no seríamos nosotros, que pretenderíamos ser otra cosa que no somos. Y está bien atravesar ese momento. Y claro, bueno, es lo que yo te digo, o sea, es un tiempo que él va a tener él lo va a ver. No sé si va a ver estas cosas. Capaz que, porque no todo el mundo que le parte a alguien de al lado tiene un despertar de conciencia. Pero si lo tiene, bueno, ya será. Y vas a ver que se va a dar solo. Ahora, con respecto a lo de Leo. Lo que pasa es que me parece que se arma el quilombo porque yo te hablo. ¿Cómo decís? Es ego. No. Porque la palabra ego no es lo mismo. Es una conciencia que es parte del todo. Nosotros acá somos como nosotros, ¿no? Yo soy yo, vos sos vos. Y el otro no soy yo. El otro no es parte del todo mismo. ¿No? Cada uno está por separado. Bueno, eso es ego. Es algo que yo llamo ego. Cuando yo hablé del ego, lo que era es el punto de que por creerme que estoy despierto, que soy evolucionado, que soy trascendente, no sé. Empiezo a pararme desde un lugar más alto para
hablar con las personas, para no juzgar, pero digamos, cuando empiezo a todas esas cosas, a creer que los que nos vamos a salvar somos nosotros, y bueno, si ustedes hacen el trabajo, pero yo ya estoy despierto, ya estoy salvado, no, bueno, no es así. Entonces, cuando me paro en ese lugar es cuando no estoy cagado, ¿no? Más que salvado. Eso es lo que yo hablaba de Leo, que yo despierto, entonces leo y sé que no sé, todas esas teorías raras de los 4.400 y que nos vamos 144.000 que nos vamos a salvar. Bueno, todas esas cosas que son números que no sé, que no tengo ni la menor idea de dónde salen. Todo eso es una especie de ego, ¿no? Yo soy parte de los 144.000 semillas estelares que nos vamos a despertar. Está bien, qué bueno que es así, ¿qué querés que te diga? Pero si yo me pongo en ese lugar, el que está hablando es mi ego, no soy yo. Eso es a lo que yo hablaba con el ego del ego. Yo soy mejor que vos porque yo destruí el ego, mi ego. No, me está diciendo que sos mejor que yo. Eso es el ego del ego para mí. Eso es el ego en sí mismo. Lo otro es ser conciencia. Cuando subís en planos dimensionales, la diferencia entre conciencias se hace cada vez más invisible. Entonces, vos hablas con Daniel, yo hablo con Daniel. Bueno, acá es Daniel. Puede estar con su conciencia expandida y decir y ser todo, pero sos Daniel. Vos sabés que si te tiras un pedo le afecta al otro, pero sos Daniel tirándose un pedo. Cuando subís, por ejemplo, a una quinta dimensión hablando de una conciencia pleyadiana, lo que haces, lo que hacen ellos, lo que son ellos es otra forma, que es ellos son parte de un todo. Entonces tenés un aspecto de una proyección que va con el que vos conectás José Pleyadiano. Bueno, José Pleyadiano es parte de un todo, es como que de un círculo se estira un poquito una punta y no se separa, sino que se estira una punta de la circunferencia, se hace como un bultito, pero no se separa, queda ahí dentro de la circunferencia. Y hablas con ese bultito, que es parte de ese otro todo. O sea que detrás de eso está el todo. Cuando subís a una dimensión mayor, es como esa diferencia se va haciendo cada vez más. Ya el bultito no se separa tanto cuando hablas, entonces no sabes con quién estás hablando, si bien con José el de Sirio o con un todo que es una sexta dimensión, que es parte del todo, de la fuente misma, ¿no? Como que tenés la fuente y se separa esa y no sabes bien, pero es esa frecuencia de sexta dimensión y no sabes bien cómo estás. Si estás hablando con ese José Sirio o con un todo de la fuente de sexta dimensión. Cuando más subís, ya no, ese bultito no se separa para hablar. Hablas con una circunferencia entera, que es el todo. Entonces, nunca se separa, nunca es soy yo que soy esto, sino que es un todo que aparece como una protuberancia, no una separación de esa masa que es el todo, pero que está irrigado y está en vinculación con ese todo. Entonces, no es que yo hablo con tal y después tal se sienta con otros a tomar mate y cuenta, che, tal vino y me dijo esto, no sé qué. No, es como... ¿Te acordás? Es un ejemplo, pero para que lo entiendas. ¿Te acordás de Star Trek que tenía esos cyborg que estaban conectados a una conciencia? Y entonces el tipo iba caminando y veía en la nave, veía que estaban los de Star Trek y la conciencia ya sabía, esa masa, esa conciencia ya sabía, entonces todos sabían dónde estaban. Bueno, más o menos sería una cosa así. Todo se conecta a esa misma conciencia. Entonces, uno desde acá dice, bueno, sí, es Carlos Pleyadiano. Pero Carlos Pleyadiano está conectado a ese todo. Entonces, vos da igual, no es tu amigo Carlos Pleyadiano, o sea, es el todo, hablaste con el todo. Que usa de vocero por ahí un poco a ese Carlos Pleyadiano, pero es un todo. Y cuanto más arriba vas en dimensiones, menos protuberancia tenés y más hablas con ese todo. Ya no tiene voceros, hablas con el todo. Es una cuestión de escala vibracional. Vos acá, por más que quieras, no vas a hablar con el todo. Vas a hablar conmigo, vas a hablar con otro, vas a hablar de perspectivas nuestras. Esas perspectivas se van disolviendo y se van pasando, se van difuminando cada vez más hasta pasar a ser una gran perspectiva única de la fuente, a nivel de cantidad de dimensiones. Ahora, yendo a vidas pasadas. Si yo veo vidas pasadas como Nicolás, que va a buscar una vida pasada, me estoy mirando fuera del tarro, así de simple, para mí. Cuando yo hablo de vidas pasadas, hablo de eventos que ocurren al mismo tiempo y que ocurrieron y están ocurriendo y van a estar ocurriendo. Entonces, cuando vos me decís la Atlántida cayó, por ejemplo, ¿la Atlántida cayó? Sí, cayó. Está cayendo ahora y va a caer. O tal vez nunca cayó, no esté cayendo y nunca vaya a caer. Porque todo lo que vos haces modifica ese tiempo-espacio que está sucediendo todo al mismo tiempo. Entonces, claro, necesitamos ponerlo en palabras, porque si no la conversación sería interminable. Si cada vez que vas a hablar de la Atlántida vas a hacer un prólogo de está pasando, va a pasar, tal vez nunca... Bueno, nunca terminás de aclarar el concepto porque todos se aburrieron, se fueron y se hizo de noche y nunca terminaste de decir hola.
Entonces, ¿por qué? Porque Lola tiene un montón de aristas. Bueno, y entonces ahí arranca y nunca termina. Entonces necesitas darle un nombre. Bueno, después lo que querés explicar, lo puedes explicar. Esta cosa de que la gente no lo entiende. Que hay ahí una cuestión también. ¿A quién le estás hablando? ¿A la gente o al ser? El ser lo entiende y mueve a la gente en algún momento. Si la gente está ahí es porque el ser lo llevó. Si el que te dice, yo vine acá y no tengo ni idea por qué, bueno, sí, vos no tenés idea acá. Esta proyección no tiene idea, pero el ser te trajo acá por algo. Algo estás buscando. Entonces, ¿a qué le hablas? ¿Al gente o a la gente o al ser? Ahí está la cuestión también. Pero bueno, con esta cosa que la gente no entiende está bien. Después se explicará de otra manera, pero es necesario ponerle. Imagínate Brian Weiss y Vidas Pasadas, el libro ese, con un título que sea todo un audio de 11 minutos que te estoy mandando. Imagínate lo que sería ese Brian Weiss. No terminas nunca de leer el libro, porque nunca terminas de leer la tapa y no sabes que te lo vaya a pedir una persona a la librería. Le revolías con algo, porque toda esta explicación no es un título. Entonces, bueno, tiene que ponerle Vidas Pasadas. Está bien que se llame Vidas Pasadas, pero no es pasadas, porque no es lineal. Ahora, lo que yo digo es, cuando vas a trabajar con esto de vidas pasadas, si quieres hablarlo de vidas pasadas, como lo quieras llamar, si yo lo veo desde mí para atrás a otras existencias separadas de mí, que son yo, es raro. Es como, bueno, me parece que no funciona tan así. Ahora, si yo lo veo como una conexión con mi ser, y desde mi ser, poder moverme entre esas distintas proyecciones que tiene, tuvo y tendrá, para poder recuperar o para poder traer información que le sirva a esta proyección del aquí y ahora y a la vez a la evolución de esta experimentación del ser, eso es lo que uno conecta y va a buscar. Para eso es. Es que yo lo hablo con vos, porque vos me hablas en términos de energía. Y entonces tenemos la raíz, es la misma. Yo no estoy hablando de que se murió mi papá o que se murió Laura. Está bien, sí, digo eso, pero como vos decís, conecté con Jesús. Pero estamos hablando de energía, de la conexión es con la energía, con la conciencia. Por eso es que hablamos de lo mismo. Yo no puedo hablar de esto con nadie. O sea, lo que yo veo que esto que vos decís es un proceso, es que no hay proceso. Eso es lo que pasa. Yo en mi vida lo veo como un proceso, pero en todo lo que les pasa, que yo lo veo, no veo el proceso, veo que se termina ahí y se sigue con la vida. Está bien, es así, ¿no? Pero no hay un proceso de la persona. Se sigue con la vida 3D, creyendo que ese es el proceso. O sea, hay que seguir, ese hay que seguir, pero en 3D hay que seguir con la vida de uno. Está perfecto, ¿no? No digo que esté mal eso, pero ese no es el proceso no es seguir con la vida de uno. El proceso es ese cambio de se murió estamos hablando de energía. Sacá la palabra y ponele energía. Eso lleva mucho tiempo incorporar el hablar de energía. Uno habla de las personas. Entonces al hablar de las personas estás en 3D permanentemente. No hay proceso. A eso me refiero. Que no veo estos procesos. Bueno, sí, qué sé yo. Sé, porque yo no hablo de Riquelme. Pero entonces no habla con nadie. Y eso me hace reaccionar. Porque tengo que hablar de Riquelme, qué sé yo. Con el doctor hablo de cosas. Pero porque somos hermanos. Entonces las vidas son iguales. Entonces hablamos de nuestras vidas. Y listo, está bien. Es así. Claro, cuando vos hablaste de eso, lo que a mí se me viene es que hay uno más de lo que estás diciendo vos. ¿Qué es esto que quiero decir? O sea, Daniel es Daniel porque es un ego que se llama Daniel, porque si no sería el ser. Está acá este Daniel y está Nicolás. Para diferenciar a Nicolás de Daniel, acá hay que separarlos, porque son dos cosas, dos puntos de vista. Para que sean dos puntos de vista tienen que estar separados, si no es un mismo punto de vista. Eso arriba, o sea, en la fuente no hay dos puntos de vista, en la fuente es un punto de vista, entonces no hay ego. Pero al decir Jesús, estás poniéndole un nombre a algo. Es como decir Daniel, es otra vibración, otra frecuencia. Pero al no ser el todo, está definido por el nombre Jesús. A eso le estoy llamando ego, a lo que define lo que no es la fuente, a lo que está separado. Porque cuando no está separado es la fuente. No estoy diciendo que lo que pusiste vos no es así, sino que eso me hace ver a mí otro más. Eso es lo que quiero decir. No que lo que está diciendo vos no es así. Sí, claro, obvio que sí. Sino que no termina ahí, me parece.
¿Por qué el proceso no es seguir con la vida de uno? Es mi pregunta. Si es lo que él vino a hacer, ¿por qué vos lo querés interrumpir? Él o quien sea, no importa. Es decir, no puede ser que no vean eso otro que está detrás y solo siguen con la vida. Y si eso es lo que vino a hacer, y si vino a transitar esa pérdida de ese lugar, eso es el ser, y es lo que decide el ser. Si no es eso, en algún momento va a abrir los ojos. Si no, es porque es lo que vino a hacer. O bueno, o lo aprenderá en otra oportunidad. Pero no podés pasar por arriba de eso. Si él vino a eso, a sentir ese vacío de esa pérdida y nada más, está perfecto que lo haga, es lo que tiene que hacer. Bueno, ahí te terminé de escuchar los últimos dos que me mandaste. Lo que pasa es que vos lo estás viendo como sobreanalizado, me parece. Le estás poniendo capas de capas de capas. Y no es necesario llegar a ese punto de análisis. No es necesario hacer un análisis. No es algo que... Porque es difícil de explicar, porque no es algo que pasa desde la mente. Entonces cuando le haces capas y cosas y globitos que se agregan a una teoría, es como que se hace muy densa. Creo que es esa la parte que nos chocamos. O sea, y es lo que es, sin globitos y cosas que se le agregan a la teoría. Y ahí está donde estamos chocando, me parece, en esa parte, que son como muchas capas y cosas. Bueno, mandaste un audio que hace una hora que estoy escuchando y me muero por contestar y no puedo. Y ya me olvido. Sí, en realidad no estamos hablando de lo mismo. Sí, nos podemos agarrar. Voy a evitar agarrar, ¿eh? Simplemente vamos a poner dos miradas distintas y listo. Es que cuando decís, bueno, voy a buscar una herramienta en una vida pasada, si la vida pasada es el todo, es infinita, no podés encontrar, porque es todo esa vida pasada. Ese es el tema. Se está ocurriendo todo en el mismo momento. Sos un escriba, pero también sos Cleopatra y también sos juntacajones y también sos todo. Entonces, ¿cuál es la herramienta? Y claro, la falla que estamos teniendo es que vos decís que acá estamos separados. Entonces, claro, si la dimensión que sigue ya es todo, pero verlo así, o sea, acá creemos que estamos separados, pero no lo estamos, si no, no podríamos conectar con nada. Es irreal que estamos separados. O sea, sería lo más lejos de la fuente. Bueno, hay más todavía, pero es lo más lejos de la fuente. Pero un poco más arriba tampoco es la fuente, por más que sepan que están conectados. Es que acá el despertar es saber que estar conectado. Si no, nunca podríamos despertar. Y una vez que despertás, sabés que sos conexión, que sos la fuente. Pero no por eso sos la fuente, sino que sos un ego, soy Daniel. Pero después soy Jesús, que también sabe de la fuente, pero no es la fuente. Porque si no sería la fuente y no Jesús. Eso es lo que pongo yo como ego del ego. Pero claro, sí, vos lo estás viendo es otra... Es más o menos lo mismo lo que estamos diciendo, pero vos ves acá en la Tierra separación. Por eso corta y arranca el ego. Y después no, está bien. Sí, no da para agarrarnos. En ese audio, en el anteúltimo, me hace sentir como un regresivo, como un gris abduciendo a la gente para tener cría. Porque mi parte reproductiva no funciona. Me dolió un poco. Claro, y sí, pero porque vos sos Dios es perfecto y va a pasar lo que tenga que pasar, y yo trato de ver qué es lo que me quisiste decir con eso. Ahí es donde, claro, y sí, si no logramos ver que somos la misma persona, hablando de dos puntas opuestas, es que ahí es donde nos agarramos, claro. Pero es que tu visión es completamente opuesta a la mía, pero porque son los puntos de vista de Nicolás y de Daniel, pero los dos sabemos que somos lo mismo. Y ahí es donde no nos tenemos que matar, pero es el trabajo de unir las dos puntas. Porque me decís como que yo le pongo mucha psicología, mucha globito, y ahí me está separando. Y el trabajo es decirme, bueno, a este le pone mucha psicología, mucho globito, pero sabemos que somos lo mismo. Entonces vamos a buscar el medio. Pues si no, te transformás en mí y me mordés y me das muerte. Bueno, pero es que ahí me dijiste algo, ¿no? Vos me decís no, porque cuando despertás abrís los ojos, claro, sí, y sabes que y tenés esa conexión, recuperás esa conexión, ahí trascendés el ego. El tema es, cuando yo hablé del ego, es no creer que trascendí el ego y estar parado trascendiéndolo desde el propio ego. Entonces, cuando abrís los ojos, o despertás, o como carajo le quieras llamar, y te das cuenta que sos una proyección del ser, que a la vez es la fuente, es una proyección de la fuente misma, recuperás esa conexión y ya no hay ego, ahí lo trascendiste el ego. Eso es el trascender el ego en el 3D, es cortar con esa separación. De todas maneras, la conexión de ellos es mucho más profunda, porque si vos estás ahí en tu librería y a 2 cuadras matan a alguien, nunca te enteraste, en cambio ellos lo perciben desde ese lugar. Es como una afectación, es como cuando Star Wars decía hay una afectación en la fuerza, ¿viste? Bueno, es lo mismo, ellos pueden percibirlo desde ese lugar, sentirlo desde ahí hay algo que modifica el flujo energético.
y saben qué es. Vos no, vos lo mataron a 2 cuadras, si no lees el diario no te enterás, por más que estés súper despierto, excepto que veas pasar los bomberos por la puerta de la librería. Pero entendés la diferencia. Pero claro, ese es el trascender el ego, eso es trascender el ego, el darse cuenta que sos parte de algo mucho más grande, de una gran conexión. Mientras no lo veas, estás parado en la separación y en el ego, ese es el ego. Y me das muerte del final es excelente. Pero sí, está bien, sí, yo lo veo. Lo que pasa es que lo que te digo es, te estás enroscando y sobreanalizando algo que tal vez no sea tan sobreanalizable. Si lo armás como... No quiero darte muerte, lo que te digo es, si le buscas una lógica desde la 3D, y no sé si te vas a poder mover en eso. Estamos hablando de algo que trasciende esa lógica. Entonces ahí es lo que yo digo, que si le metes herramientas de la 3D para analizar y entenderlo, para que la mente diga, bueno, es así, te va a volver loco, porque en realidad, ¿cuánto hay de lo que yo te digo? ¿Cuánto es de lo que yo te estoy diciendo? ¿Cuánto es lo que vos sabés que es real? Solo sentís lo que es real, porque te vibra el cuerpo, el ser. Y ya ahí estamos raros, porque no tengo pruebas y no tengo duda, porque lo siento en el ser. Bueno, listo, está bien. Pero si buscas que la mente cierre todo eso, ¿cómo sabes si lo que yo te digo de la separación de los pleyadianos, una sexta dimensión, una séptima, una novena? Desde la mente no lo podés cerrar con un monito y decir, bueno, acá entendí el concepto. ¿Entendés? A eso es lo que yo quiero que ir. Por ahí, el buscarle una explicación super lógica a algo que en realidad, con argumentos super lógicos, a algo que en realidad solo lo estás sintiendo que es así. Porque me hablás porque sentís que es así. Y estamos hablando de esto porque vos sentís que hay algo que es así. Desde donde lo mires. Pero ¿cuál es el comprobable de tu mente? Ninguno. Bueno, eso es lo que yo te digo cuando te enroscas. Que te estás enroscando en este sentido. En el quiero entender desde la mente algo que en realidad lo estoy viendo y lo estoy hablando porque lo estoy sintiendo de esa manera. Sí, es que estoy para eso. Eso es lo que a mí me hace chicharra. Esa cuestión, vos la ves como enroscarse, pero para mí no es enroscarse, es ponerle palabras a algo que quiero entender qué es. Ya sé que no se entiende, pero es lo mismo, estamos hablando de lo mismo. No nos podemos agarrar hablando de lo mismo, es una locura. Esto es ego lo que está pasando acá. Estamos hablando de lo mismo. Lo que pasa es que, claro, obviamente las palabras no alcanzan. Es que si no, vos te vas a quedar en Dios es perfecto y va a pasar lo que tenga que pasar. Entonces, y yo porque le intento buscar una explicación, soy un psicólogo. No es así. Ni vos terminás en Dios es perfecto y va a pasar lo que tenga que pasar, ni yo termino en ser un psicólogo. Hay un punto medio, y que los dos somos el ser. Ese es el punto medio. Cuando me decís que se muere alguien en la esquina y yo no me entero, no es verdad. Lo que pasa es que estamos muy alejados, pero el universo habla, esa es la comunicación con el universo. Lo que pasa es que no escuchamos porque estamos cerrados, pero a mayor sensibilidad, a mayor conexión, el universo te dice que se murió algo en la esquina, lo sentís, claro que lo sentís. Lo que pasa es que porque estamos dormidos no vemos nada de eso. Pero es como que es cuando las coincidencias, las casualidades, los mensajes, toda esa historia, es que esa es la conexión. No estamos desconectados. Y sabemos que le pasa a alguien a alguien. Claro, es ínfimo o cero, pero eso tiene que ver con lo dormido que estamos, pero es el mismo nivel que tiene Jesús, tiene un nivel más alto, pero no es la fuente. Bueno, paremos acá. Paremos acá. Me quedo con que soy un gris y listo. Pero si ahora atropellaron a un cadete que nunca viste y no conoces en la esquina o a 2 cuadras de la librería y no hay bomberos, no hay nada, no hay policía, ni ambulancia, nada. ¿Vos lo sentís en el ser? ¿Vos lo sentís en tu corazón? Y dices, uy, parece que alguien acaba de morir, alguien desencarnó, alguien trascendió, un cadete me parece. ¿Te pasa eso? Si te pasa, no me mientas, no me vengas a decir que eso te pasa. No lo sentís, te das cuenta porque pasan los bomberos. A ese punto estoy hablando yo, no a las señales y a cómo se mueve el universo. Sí, yo entiendo cómo se mueve el universo y sé las señales y todo, ya lo hablamos, pero si yo no veo que alguien desencarna, no siento una afectación de la fuerza, no siento un fluir distinto de la energía. Y siento, digo, me parece que hay alguien que está muriendo. No, una cosa es que lo puedas presentir con un conocido, con alguien. Tal vez sí lo presentís, pero no lo ves. Pero ¿por qué no llegás a ese nivel de conciencia? A ese punto de conciencia ahora. En algún momento tal vez sí. Mucha gente que habla y dice, bueno, yo el otro día me pasó, pero porque generás un vínculo primero, o una intención. Después es mucho más grande. El otro día me pasó de hacer una sesión y sentir cuando estaba armando para hacer la sesión,
que la señora que le iba a hacer tenía una angustia. Yo sentí la angustia yo. Claro, sí, la sentís, pero de la señora. Ahora, porque puse la intención a esa señora. Y cuando hablé con la señora, lo primero que le dije, le digo, ¿estás angustiada? Y la tipa me miró como diciendo, sí, ¿cómo sabes? Y sí, lo sentí. Pero más allá de eso, si yo no tengo una intención con alguien, sé, no, el que pasa por la puerta, no lo conozco, no pongo la intención. Tal vez si intenciono con esa persona, sí lo sienta. Pero ahora puede estar pasando algo y no te enterás. Puede estar pasando algo en San Juan y no te enteraste. Eso es lo que digo. Ellos sí lo saben, lo sienten. Porque están conectados como Avatar, están conectados hace todo. Avatar es el mejor ejemplo. Son una conciencia con personas, pero remiten a una misma conciencia. Eso es lo que digo. No seas así. No seas así, me estás mordiendo. Basta. Basta. Estamos hablando de lo mismo. No sigamos. Por favor, te lo pido, no sigamos. Claro que yo no sé que se murió el de la esquina, pero vos sabés a qué me refiero. Estamos hablando de la muerte y a mí y de repente te digo, o alguien se va a morir o yo no trascendí la muerte y pasa lo que pasó. O sea, vos sabés que hay una comunicación del universo. Está bien, es 0,0001. Pero eso no quiere decir que no estemos conectados. Sí, por supuesto que estamos conectados. No al nivel que puede pasar o que podríamos si no estuviésemos con todas estas cuestiones limitantes, ¿no? Pero claro que estamos conectados. Cuestiones limitantes que nos creamos nosotros mismos. No vengamos a ver, no terminamos de ponernos de acuerdo con el ego, no me vas a venir con la conspiración. Olvídate de la parte limitante, dejémosla de lado. Pero bueno. Sí, sé que hay una conexión. Por eso te digo, me pasó con esta señora. O sea, sentir la angustia de la persona. Pero porque uno intenciona, ya con la intención llamás a esa persona. Haces ese vínculo de conexión. Pero no vas por la vida. O sea, vos tenés que... Todavía es un ejercicio de tener que intencionar conectar. No sé si vas entre árboles, conectar con esos árboles, con los pájaros. No es algo que suceda... O sí sucede solo, pero te tenés que poner a conectar. No tenés esa conexión directa, ¿no? Que ponerte a conectar, o sea, desde la intención. Tal vez no pasa tanto solo. Podría ser mucho más grande la conexión. Bueno, la telepatía, ¿no? Pero sí, hay una conexión, claramente. No, pero claro que sí. Es lo que estás diciendo, pero es que por eso yo digo, no puede ser que nadie haga esto, que pasa algo y no hacen el camino, pero porque esto, cuando vos estás cerca tuyo, no nos pasó de que yo decirte soñé tal cosa y vos también lo mismo? Con las personas que empiezan a abrir la conciencia, no estoy hablando de ego, ¿no? No me tires tierra. Cuando empiezan a subir las conciencias acá, empieza la conexión. Y es entre las personas. Claro, sí. No es entre todos, pero es lo que yo estoy diciendo. A todo lo que está a mi alrededor pasan todas las cosas y a nadie le importa un cuerno. Y ahí viene mi reacción. Pero si somos una misma conciencia, no, claro, hay separación. Por eso es que no quieren ver. No es que no quieran ver, ven otra cosa. Pero cuando se sube un poco la conciencia, te das cuenta que que estamos conectados con la fuente y lo que le pasa a uno le pasa al otro. Está bien, sí, no. Si a vos te moriste ahora, no voy a saberlo. Pero ojo, que pasan cosas y se sienten. Y después hay una cuestión que es, creo que toda esta discusión viene a mostrar algo que es importante, que es aceptar distintas perspectivas. Vos me decís, Jesús no es la fuente, es parte de la fuente y habla por la fuente y remite a la misma conciencia y es la conexión. Entonces no ve por fuera de la fuente. Como vos, una vez que restableces tu conexión, no ves por fuera de la fuente. Como tu ser no ve por fuera de la fuente. No sos la fuente, pero sos una proyección de la fuente en sí misma. Esa es mi perspectiva de las cosas. Vos me decís que no. Ya no sé lo que te estoy hablando, me parece que dije tu perspectiva, mi perspectiva. Bueno, no sé. Yo siento eso, ¿no? Vos me decís Jesús no es la fuente. Bueno, sí, para mí sí. Porque vos también sos la fuente, porque yo soy la fuente. No es una parte aislada de la fuente, sino es una reproducción total de la fuente en uno mismo. Viviendo en transitando en un plano, en una dimensión, ¿no? Pero podés conectar a la fuente directamente. Entonces, sos la fuente y conectás a la fuente. Con aspectos nuestros, pero directamente perspectiva de las fuentes, que es lo que te vengo diciendo. Y vos me decís que no, que yo solo soy un pedazo de ser que no es la fuente. Y lo que nos viene a mostrar esto son perspectivas. Tu perspectiva es esa y mi perspectiva es esa otra. Entonces, no hay lugar para el no es así. Vos no sos la fuente. Si yo soy la fuente y para mí soy la fuente y soy conexión de la fuente, está bien, es mi realidad.
Y en mi realidad eso sucede de esa manera. En tu realidad no somos la fuente. Y está bien, también es tu realidad, es tu perspectiva de las cosas. Y tenés otra explicación de esa conexión distinta. Y está bien. Y está bien que la digas, y está bien que yo te diga mi perspectiva, pero no hay que llegar a un punto común. Son distintas perspectivas de una realidad o de distintas realidades. Entonces, entender eso es trascender el ego de esta 3D. Porque no querés llevar a un punto común donde nuestros egos se conformen, sino que estamos llevando distintas verdades de distintas perspectivas, distintas verdades desde distintas perspectivas, y que ambas son completamente válidas. No, estamos hablando de lo mismo, te estoy diciendo. ¿Cómo que no? Somos la fuente, claro que somos la fuente, somos holográfica, la proyección holográfica de la fuente. Pero esa es la cuestión cuando yo te digo que no hay que ponerle nombres a las cosas, porque cuando le pones el nombre, ahí está el ego. Pero obviamente somos la fuente, claro, todos somos la fuente, y hay toda una conexión con la fuente. Pero bueno, justo a eso me refiero con ego de ego. Pero no nos ponemos de acuerdo. Bueno, está bien. Es que son visiones, por eso te digo, son visiones distintas, pero estamos hablando de lo mismo. Somos todos proyecciones de la fuente. Jesús es proyección de la fuente y es la fuente. Yo soy proyección de la fuente y soy la fuente. Pero no es que estamos acá desconectados. No estamos desconectados porque somos la fuente. Si vamos a hablar de ego, es porque no sabemos que somos la fuente. Y ego de ego es saber que que sos la fuente. Pero te diferenciás. Pero somos la fuente, sí. Sí, estoy de acuerdo con vos. Lo que pasa es que ahí hay dos cosas. Vos seguís viendo separación, porque vos decís, me estás diciendo, mirá, ahí te caché justo. Vos me estás diciendo, a los otros les pasan cosas y no abren los ojos, o no se dan cuenta, o no sé cómo me dijiste. Los otros sos vos. A esos que le están pasando cosas y no abren los ojos, sos vos, que te están mostrando, son tus espejos. Ellos te están mostrando a vos algo. Vos los estás creando y vos los estás haciendo así, porque hay algo que te están mostrando que tenés que hacer. Por eso te dije, ¿por qué te desespera tanto que camine el camino que tiene que caminar supuestamente? No te tiene que desesperar, es el camino de él, eso es aceptación. Bueno, está bien, él va por este camino, está bien, es su camino, es el de él camina ese camino. Llegará bien, llegará a otro lado, no llegará, llegará en otra vida, y claro, bueno, es el camino de él, es así. Pero ellos están ahí mostrándote algo, vos los estás creando, vos estás creando ese doctor ahí, que ve de esa manera. Bueno, yo soy tu creación también, yo te estoy mostrando algo en este momento, y vos me estás mostrando algo a mí, pero es así, ahí hay algo que vos tenés que ver, porque ellos son vos, y ellos son tu creación, él es tu creación. Ese doctor es tu creación. A la vez, el Daniel holístico es la creación del doctor también. O la forma que él te ve a vos, ese Daniel súper desquiciado, por algo te está creando, te está creando de esa manera él. Algo tiene que ver. Pero volviendo a vos, él sos vos lo creas. No veas separación, de otros no transitan el camino. Si hay una parte de otros que no está conectada es porque vos estás viendo una separación ahí. Hay algo que te están mostrando desde esa no conexión que vos ves. Es que no hay ego para mí, porque tu nivel vibratorio, tu frecuencia vibratoria te va a permitir conectar con un aspecto de la fuente, no con la fuente misma tal vez. Sí, pero que quisiera verte con este cuerpo de carne y hueso y comiendo cebú viejo todos los días, llegar a vibrar en una frecuencia de 12ª, 19ª dimensión. Me encantaría verte porque creo que te batís como manteca hecha por un Amish. No conectás con la fuente directamente de esa manera. Tal vez sí, pero conectás con algún aspecto de la fuente. Entonces no está mal ponerle el nombre, no hay un ego ahí. Yo conecto con este aspecto de la fuente. ¿Cuál es el aspecto de la fuente con el que conectás? No sé, con Jesús. Bueno, ¿por qué? Porque Jesús yo lo conecto desde un aspecto desde quinta dimensión, que es una frecuencia muy cercana a nosotros. Bueno, listo. Entonces vas a conectar desde ahí con Jesús, que es un aspecto de la fuente. No conectás con la fuente misma. O estás conectado a la fuente, pero no hablas con esa fuente por una cuestión de frecuencias. Tenés que elevar demasiado tu vibración y la fuente tiene que bajar la vibración. Imagínate que una fuente, pero que no sé en qué frecuencia vibra la fuente, no sé. Pero no importa, si así sea en 12ª, en 12ª dimensión, o en 19 dimensión, o no sé cómo ver se diga, bueno, en esa dimensión, ahí arriba, muy arriba. Tenga que bajar la fuente para poder hablar con vos a una quinta dimensión. ¿Cómo que baja la fuente misma entera? Imagínate, el universo se desarma, el multiverso se explota el casi. Toda esa fuente tiene que bajar para que vos puedas conectar con ese aspecto tuyo. Es una cuestión frecuencial. Entonces, ¿cómo conectas con la fuente? Desde un aspecto de quinta dimensión, desde un aspecto de sexta, de séptima, lo que te alcance tu vibración acá, de aquí ahora. Obviamente, el ser que está por arriba de todo eso
conecta a la fuente desde el ser mismo. Pero cuando lo bajás acá, ¿cómo lo bajás? Lo tenés que bajar desde un lugar. Bueno, ahí está, no es ego, es frecuencia. Conectás con una quinta dimensión, no importa el nombre que le pongas, lo que quieras, no sé, es un aspecto de esa fuente, esa quinta dimensión. Ahí conectás. Sí, por eso reacciono. Cuando hago la separación, por eso es que reacciono, pero me doy cuenta de eso. Me doy cuenta pero no soy un ser superado. Yo tengo, a mí me salen, por eso me enojo con vos, si no, no me enojaría. Claro que me doy cuenta y sé mi reacción y no tengo que tenerlo porque justamente la subida de conciencia es que somos lo mismo, obviamente, sí, pero a mí no me da. Por eso estamos discutiendo esto. Si no, estaría todo bien. Igual está bien, lo ves, ya lo trascenderás, pero no lo reprimas. Si te enojas, ¿qué vas a hacer? Si no, te va a salir un bulto en el cuello o te van a sacar un riñón. Así que trata de no enojarte. Es que yo le estoy poniendo el nombre ego, le estoy poniendo un nombre, vos le estás poniendo, es porque, es decir, vos decís Jesús, y yo no digo Jesús, digo ego, porque es lo que define a esa frecuencia. Vos le decís Jesús, que es lo que define esa frecuencia. Si hablamos en números, Jesús es 555, ponele, en frecuencia. Bueno, entonces yo dejo de decirle ego y le digo Jesús es 555. Y ahí estamos hablando de lo mismo, ego de ego. Entonces dejo de decir ego de ego y digo frecuencia. Pero Daniel es otra frecuencia, que es ego, Daniel. Pongo una palabra, Daniel, ego, pero es 10. Si hablamos en términos de frecuencia, Daniel es 10, Jesús es 585. Pero hay una diferencia entre Daniel y Jesús. Pero las dos son parte de la fuente, pero no son la fuente. Entonces yo pongo ego que define a Daniel, ego que define a Jesús. Hablemos en números. Yo soy 10 y Jesús 585. Listo, no hay más palabra ego. Pero está diferenciada, la que yo diferencio. Es como si, no estoy hablando de ego psicológico, vos me decís que hablo de ego. El ego psicológico no es lo que estoy hablando. Pará, ahí te corté. Claro, es que es una cuestión de nombres, seguramente. Y yo te lo dije y me dijiste la otra vez. No, no es una cuestión, pero sí es una cuestión de nombres. Lo que pasa es que ego, ya, porque traigamos el otro tema a colación, entonces todo va a enriquecer la charla. Ego tiene desde la intención una vibración y una frecuencia distinta a lo que estamos queriendo decir. Entonces esa palabra ego es la que hace ruido ahí. Creo que esa es la cuestión. Claro, por eso te digo que yo te creo a vos cuando vos hablas de energía. Porque si hablamos de energía, entonces está Nicolás en una punta y Daniel está en la otra punta, pero sabemos que está la energía, que somos la fuente los dos. Entonces, por eso digo llegar al punto. Pero hablando de energía, cuando empiezan a ponerse las palabras, yo conecté con Jesús, es un caos. Porque ahí es donde aparece lo que yo estoy tratando de decir. Que no quiero volver a poner la palabra ego. No sé si estamos llegando al punto. La verdad que no sé. Lo que pasa es que es como si yo para referirme a vos dijera el pelilargo. Y la gente espera otra cosa. Si yo le digo Jesús es ego, cualquier persona que yo esté hablando, no la gente, como si yo fuese popular, digo, cualquier persona que yo hable le diga, no, porque el ego de Jesús, va a entender que Jesús tiene ego, es como si yo dijera Daniel el pelilargo, va a entender que Daniel es pelilargo, y no es pelilargo, no es calvo, ¿entendés? Entonces estamos usando la palabra, me parece que por vibración y por significado no resuena con lo que estamos queriendo hablar, y ahí es donde se armó el quilombo. Claro, pero yo digo Jesús es ego, no ego del ego, porque estamos hablando en términos de energía. Yo conecté con 585 Hz, entonces eso es lo que se percibe. Ahora, yo conecté con Jesús, está el tipo de sandalias ahí. A ver si llegamos. Es que ego del ego es como, yo le di una connotación, no sé, no hay mal y bueno, pero yo le di una connotación mala, que es como creer que es como decirte lo peor de lo peor, ¿entendés? Por poner otro ejemplo, así de juego de palabras. Es como, bueno, yo creo que superé esto, pero en realidad desde mi ego estoy generando más ego. Entonces vos le decís ego de ego a eso y en realidad yo entiendo que estamos hablando de lo peor, y no es así. No, porque hay que definir, porque por eso te digo que hay dos egos. El ego psicológico del que se habla siempre y el ego del ego que estoy tratando de decir, que es el que define algo, que no es el psicológico, pero no sé cómo definirlo, pero es el que define, pero es lo mismo que decir 588 Hz. Eso está definiendo algo que no es la fuente. Sí es la fuente, pero no es el todo, tenés que entenderme, porque estamos hablando de lo mismo.
Te está sonando mal la palabra ego, pero sacale la cosa psicológica. Me cuestionás porque crees que es psicológico. Pero lo digo como una palabra que define. Jesús está definiendo un 588 Hz. Pero, por eso le pongo ego, se percibe un tipo con sandalias, cuando en realidad es 588 Hz. Por eso le pongo ego, porque se ve una personalidad, o sea, se ve algo que... No sé. Que lo que vos estás diciendo, sí, ahora sí, que lo que vos estás diciendo es un viaje mental para ensalzar el ego 3D. Entonces yo te digo, conecté con Jesús y espero del otro lado el, pero yo conecté con un aspecto de una frecuencia, un aspecto de la fuente, que es una frecuencia, que es 555, que es Jesús. No es el de las sandalias, es una frecuencia, es una conciencia. Entonces ahí estás conectando con la energía. Que te provoca escozor que le ponga a Jesús, aunque sea, porque uno lo trae también, ¿no? Porque necesitas esto que estamos haciendo, este ejercicio de mierda mental de tratar de explicar hace 3 horas algo. Necesitas también a esa frecuencia o a esa energía, bajarla a una explicación. Y bueno, si la explicación que sentís es esa, está bien, es ahí. No sé si me explico. Es decir, conecté con Jesús es hacer lo mismo que estamos haciendo ahora, tratar de explicar con palabras algo que pasa que no es con palabras. Entonces le pones ese nombre. Pero si lo explicás con Jesús, que es una conciencia y una frecuencia y no es el tipo de sandalias, está bien. No es un viaje mental del ego. Es que ahí está. No es el todo, pero sí es el todo. Y vos me decís es una parte del todo. No, es el todo. Porque si vamos a suponer que pones a la fuente en un... vos ves a la fuente y de ahí se desprende un 555 Hz. Y vos me decís, bueno, este 555 Hz no es la fuente, es una parte de la fuente. Es la fuente, pero no es toda la fuente, es una parte. Si vos pudieras agarrar eso y ponerlo bajo el microscopio, verías que es la fuente entera, en una más chico. Y si a esa fuente le ves que le sale un pedacito y lo pones ese otro pedacito bajo el microscopio, vas a ver que es toda la fuente. Son la fuente de la fuente. Eso es el fractal. Esos son los fractales. Es como lo que yo te decía. Es como el coso de la nieve. El copo de la nieve, que es un copo. Y cuando lo analizas la punta es el copo más chico. Y cuando analizas la punta es el copo más chico. Y así, infinitamente. Hasta que siempre es el mismo copo. ¿Es el copo grande original? No, o sí, ¿dónde está? O ese copo que estás viendo es parte del copo más grande que no ves. Pero es el copo. Eso es, por eso es 555 Hz, Jesús, es la fuente. Por eso vos sos la fuente. Porque si te analizas al microscopio, por así decirlo, por poner algo, eso es la fuente. Y si lo achico, sos la fuente. Por eso es este juego del universo, la célula igual al universo. Esa es la cuestión. Terminás siendo la fuente. Y siempre sos la fuente. Y la otra parte más chica es la fuente. Y así infinitamente. No vamos a terminar nunca. Es que nosotros tampoco somos una parte, somos el todo. Y a la vez somos una parte. Porque no sabemos que somos el todo, pero somos el todo. No vamos a llegar, me parece. Nunca estoy olvidándome de lo holográfico. Cuando digo parte, ay, no sé, ya como no. Porque es como si vos me dijeras que yo no soy la fuente, porque no tengo conexión con la fuente, porque se muere alguien en la esquina y no lo sé. Y bueno, pero yo soy la fuente. Y sin embargo se muere alguien en la esquina y no lo sé. Sí, mira. Vamos a este ejercicio que estamos haciendo ahora. Yo te dije, esto vos lo tenés que sentir, bla. Y vos me decís, sí, pero yo necesito ponerlo en palabras. Y hay que ponerlo en palabras. Entonces estamos haciendo toda esta vuelta, ¿sí? Esta explicación. Porque hay que poner algo que no es de la mente y que no es físico. Porque si yo tengo que mostrarte un control, tengo que explicarte un control remoto. Y tengo el control y no te lo sé cómo explicar, te lo muestro y entendés que es un control remoto. Ahora, esto no es físico, no se entiende. Y hay que buscar, y no pasa por la mente, pero hay que buscar una vuelta para que eso se pueda entender y se pueda explicar. Si no, no lo explicaríamos. Entonces estamos haciendo todo esto desde hace horas, ¿sí? Bueno, cuando vos conectás con 585 Hz, 555, 588, la verdad es que ya pasaron tantos Hz que no me acuerdo. Pero cuando conectás con esos Hz, que vos me decís, conectás con una frecuencia. Bien, cuando yo conecto con esa frecuencia y tengo que hablar con vos, por una cuestión también de que pasa por ese decodificador que es mente, uno lo percibe como algo, no lo ves como si lo ves como sandalias es algo que le estás imaginando, pero si lo ves, si lo percibís o algo te dice, bueno, esta frecuencia y si la siento así, siento Jesús, bien, como yo te lo explico a vos y te digo, conecté con Jesús, que no es el tipo de sandalias, es una
frecuencia de tantos hertz, si le querés decir, no sé cuántos hertz, no tengo la más menor idea y jamás te diría 555 hertz, pero bueno, que es una conciencia, es una frecuencia que se mueve en esta, para mí se mueve en esta dimensión, lo que sea, es esa frecuencia de esa dimensión, y lo percibo, ese aspecto de esa energía lo percibo de esta manera, y es Jesús, no es la sandalia. Es el mismo ejercicio que estamos haciendo ahora. Yo conecto con algo, no necesito un ejercicio, no necesito algo mental para entender con quién estoy conectando. Conecto con energía. Muchas veces ni los veo. Pero cuando me decís, ¿quién vino? Y te digo tal frecuencia. O tal ser de tal dimensión. Porque siento esa frecuencia. No sé cuál es el número. Lo siento y lo digo. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy? Que yo te lo tengo que explicar de alguna manera. Lo tengo que pasar en palabras para que lo entiendas. Bueno, entonces te digo, Jesús. Si te lo explico y te digo, no es, pero como conciencia, lo que sea, listo. Porque es el mismo ejercicio que estamos haciendo ahora. La misma explicación. Es algo que no es mental, pero que necesitas llevarlo a la mente y llevarlo a este plano y explicarlo de alguna manera. Y la gente lo entiende más fácil, diciéndoles de ese lugar que conecté con 500 Hz. Ah, dale. Entonces no tiene sentido. Entonces por eso se explica con palabras. Y es como, bueno, qué sé yo, no sé, mañana en vez de decirte conecto con Metatron, te digo, conecté con 300 Hz. ¿Qué sé yo? No sé cuántos Hz son. No tengo idea. Le voy a preguntar a la persona que conecte, le voy a preguntar, che, discúlpame, ¿cuántos Hz vibras? Bueno, a ver, ya se hizo muy largo esto. Decir, yo conecto con 588, no hay ego del ego. Yo conecto con Jesús, hay ego del ego. Es usar las palabras para explicar lo inexplicable. Pero si vos decís, yo conecté con Jesús, se está percibiendo una cosa. En cambio, si decís, yo conecté con 588 Hz, se está percibiendo otra. Esa es la diferencia a la que me refiero con ego de ego. Es que yo le pongo ego de ego porque quiero ponerle palabras a una diferencia que yo veo. Es esa diferencia. Ahora, vos suponés que decir yo conecté con 588 no sirve. Es que a mí, cuando vos me hablas de energía, es cuando yo empiezo a entender todo esto. Cuando me hablaban de conexión con Jesús, no, porque ahí entra mi mente a divagar. Entonces quiero hacer esta diferencia. Yo quiero hacer esa diferencia. Me refiero a eso, le pongo esa palabra. No me refiero a saber en cuánto vibra cada uno, pero la diferencia entre cada uno es vibración. No quiero complicar más las cosas. Bueno, pero volvemos a lo mismo. Eso es lo que vos estás percibiendo. Porque a vos te crispan los nervios la palabra tal o cual. Pero no es que, o sea, tu realidad es esa. Desde mi lugar, lo que yo digo es, y como lo veo es, si yo no te digo nada y te digo, sí, conecté con el tipo de sandalias, Jesús, es mentira. Ahora, si yo te digo, conecté con una conciencia, así, bueno, conecté con Jesús, desde esta conciencia, de esta manera, es esta frecuencia, en esta dimensión, no encuentro el ego. Solo a vos te crispa la palabra, como a mí me crispa la palabra ego, a vos te crispa la palabra Jesús, Metatron o lo que sea. ¿Por qué? Te crispa los pelos por una cuestión tuya, que evidentemente no habrás sanado o no habrás trascendido de ir a chocarte la cabeza con embusteros o no sé. Pero es una cuestión de palabras y de cómo te suena la palabra. Y si te crispa los nervios o no te crispa los nervios. Es que no hay una diferencia en cada uno, porque volviendo al ejemplo de Jesús, vos podés conectar con esa conciencia desde una sexta dimensión y va a tener una frecuencia. Yo puedo conectar desde otra dimensión y va a tener, no sé, de la quinta y tiene otra frecuencia. De hecho, mucha gente conecta con esa conciencia desde una sexta dimensión y para mí es de una quinta dimensión. Yo lo veo desde ese lugar. Pero tiene que ver con cómo yo conecto. Entonces no es que hay no podemos hacer un cuadro sinóptico de vibraciones y de conciencias. Está el que conecta desde sexta. Hay quien conecta desde quinta, yo no sé si habrá algún otro que conecte desde una quinta dimensión con esa conciencia. Incluso ahora estoy conectando o estoy empezando a conectar, lo estoy empezando a sentir desde una dimensión un poco más acá, que sería una cuarta, quinta, que sería un intraterreno, quinta dimensión, un principio de una quinta dimensión. Y puedo conectar con esa misma conciencia, pero porque son proyecciones, porque podés conectar con Daniel, que no se llama Daniel, pero podés conectar con Daniel de séptima dimensión. Entonces, de acuerdo a cómo es tu conexión y cómo es tu vibración, vas a poder conectar con una conciencia desde diferentes aspectos, desde una quinta, desde una novena, desde una octava, desde una sexta. Entonces no puedes hacer un cuadro sinóptico, porque todos vibramos en todas las dimensiones y de acuerdo a cómo estamos, vamos a conectar con tal o cual dimensión, pero no tiene que ver con cuadros sinópticos, no lo puedes encasillar eso. Claro, pero tampoco podemos hacer un cuadro sinóptico con nombres.
Ahí tiraste el dardo, discúlpame que te lo diga, pero tiraste el dardo, porque aparte fue cero explicación, solo fue, te voy a decir esto y me lo tiraste, fue el dardo. Sí, sí, te mordí, perdón. Vas a morir, porque no me lavé los dientes. Es que, vos lo dijiste por ahí, tratar de explicar lo inexplicable es... Me dan ganas de poner el agua y tomar mate, mira, es lo que voy a hacer. Pero yo, ¿sabes lo que pasa? Es que creo que es necesario. Ese es mi problema. Vos podés decir, Dios es perfecto y va a pasar lo que tenga que pasar. Y está perfecto. Es que ese no soy yo. Y yo necesito que no se caiga en esta diferencia que yo veo. Yo veo esta diferencia. Para mí no es lo mismo 588 que Jesús. Porque son dos cosas completamente distintas en lo que a mí se me crea en la cabeza. Que soy de 3D y es lo que me imagino y divago. Y yo no quiero divagar, quiero entrar en la no mente. Y para entrar en la no mente, para mí, el camino fue el de la energía que me diste vos. Y nada más que eso. Quiero hablar de ese camino. Así que es eso nada más. Voy a poner el agua. Pero es que yo entiendo perfectamente lo que me estás diciendo de vos y la energía. No es que no creas que no te entiendo lo que me estás diciendo, ¿eh? Yo lo entiendo, pero perfecto lo que me decís. Y entiendo esta diferencia. Por eso te digo, a vos te hace escocer la palabra porque te chocaste con un montón de cosas. Pero no es necesariamente así. Caer en lo que te digo es no caer en la sobreexplicación. Por eso te digo, para mí le podés poner un nombre, podés poner Jesús, explicando esta cuestión de la conciencia. Entonces ahí ya le sacás el tipo en sandalias. Yo entiendo lo que vos decís y entiendo esta cosa de decir el nombre para esperar del otro lado. Oh, y eso sí está mal, y eso sí no es el camino. Pero lo otro es hacer una explicación más fácil de llegar sin todo ese rodeo. Es inexplicable si no el ego, ¿entendés? Cambio de esa manera y haciendo hincapié y trabajando. Por eso me parece importante el hablar antes de nada. No, y haciendo hincapié y trabajando en que no es el tipo de sandalias, sino que es una energía de una dimensión, me parece más entendible. Lo otro como que me enrosca en un mundo que cada vez se hace todo más engorroso y más inexplicable. Por eso te digo que no sé si es más claro. Me parece que en el afán de aclararlo lo estamos como embarrando más. Pero vos lo ves como sobreexplicación porque a vos no te pasa. Por eso lo ves como sobreexplicación. Pero así como hay mucha gente que la muerte no los ayuda a buscar, hay muchos otros que la muerte sí los ayuda a buscar. Entonces, así como hay muchos que no ven esta diferencia o que no les interesa, hay muchos que sí. Porque si yo la veo es porque también hay muchos que la ven. Y bueno, eso es nada más. Ya sé que la cuestión es con uno, pero si la cuestión es con uno, no hace falta ni hablar. Cuando hablan, dicen conexión de Jesús, no hablan de frecuencias. O dicen frecuencias, pero lo acentúan Jesús. Bueno, se abre estas dos cosas. No, pero llegar a que vos digas, antes de decir esto, que digas, voy a conectar con una energía. Ojo que no es el tipo de sandalias. Pero eso lo estás diciendo porque dijimos todo esto. Si no, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo, ojo que no es el tipo de sandalias que ustedes creen? O ojo que Dios no es lo que ustedes creen. No es un tipo sentado en una nube. Sí, habrá algunos que digan que es una energía o lo que sea. Pero yo no veo que eso se aclare. No conviene que se aclare porque es mejor decir que es Jesús. ¿Por qué? Porque es ego de ego. Se ve esa diferencia si lo explicás como yo te digo. Yo lo veo así. Explicándolo desde ese lugar. Explicando y tomando el tiempo, no para pasarlo por alto como Jesús, una conciencia, sino hacer ese acento ahí. Para mí ahí está la explicación, no hay más que eso. Pero sí entiendo que también es otro camino, que es el mismo camino que no querés dejar que haga el doctor. Esto también es un camino. Explicando eso, vos das las dos cosas. Das la energía desde ese lugar y das esa explicación. Y está el que lo toma. Y esa es parte de la elección y el camino de la persona. Tomar esa explicación, o no. Verla o no verla. Es parte de ese mismo camino. No le puedes dar las dos cosas ya hechas. Va a tener una explicación y la va a tomar o no la va a tomar. La va a ver o no la va a ver. Por más que vos le expliques el ego, si no lo tiene que entender, no lo va a entender. Vos estás queriendo ahí resolverle un camino a las personas y no tenés que resolverle el camino. Creo que va por ahí la cosa. De todas maneras, sí hay una parte que se entiende y que para mí es esa la explicación, es hacer hincapié en la conciencia. Porque en una época también le había pasado a Ariel con las conexiones. Y dijo, voy a dejar de decir quién viene, con quién conecto, porque si no, ustedes se hacen una película de lo que pasa. Ahora me lo acuerdo de esto, de lo que se hace en una película de lo que pasa y no
desde la energía, sino desde la cabeza. Eso lo dijo una vez, me acuerdo. Y estuvo bastante sin decir nada, tipo, hacía la conexión, sí, ya. Y a veces dice, a veces no, pero me parece que, porque tiene que estar esta explicación que yo te digo en el medio, que es la explicación de la frecuencia. Y eso es lo que la gente va a tomar. Y va a recibir lo que tenga que recibir, sea la explicación, sea la energía o sea la película. Y te voy a decir otra cosa antes. Estoy escuchando el último audio ahora. Yo siempre te dije, incluso creo que te lo mencioné con Anubis, hablando de Anubis, te dije, es una conciencia, no importa si es el tipo que tiene cara de perro o no, es una conciencia, va más allá de la cara de perro. O sea, es luz, es energía, es conciencia. Yo me acuerdo de esto, y te lo hablé hace como un año, esta situación. Pero ahí te hice la misma explicación, y la tomaste en cuenta, capaz que en ese momento no, y hoy la estás viendo, pero yo me acuerdo de haberte dicho eso. Sí, pero me acordé ahora, qué sé yo. Pero está bien, por eso te digo, para mí con la explicación es necesario, es suficiente. Pero con una explicación normal, no, vamos a conectar con Jesús que se compró sandalias nuevas. Pero es una conciencia, pero tiene sandalias nuevas y brillosas, así que las van a ver cuando conecten. Eso no es una explicación, eso es la misma porquería de antes. Ahora, si hablas es una conciencia, véanlo como conciencia, véanlo como energía, es energía, y haces ese trabajo, estás hablando de otra cosa y después conectás con lo que gustes, pero ¿entendés a lo que voy? Es esa explicación para mí. Con eso está bien. Porque el que lo entienda mal, por más que se lo explique como vos lo que querés es una explicación para ahorrar el camino que tuviste que recorrer para entenderlo. Porque al final de cuentas, con una explicación como la que doy yo, que son estas 4 palabras, lo entendés y lo terminás entendiendo. Lo que vos no querés es que otro tenga que recorrer ese camino y darles la explicación ya hecha. Cuando en realidad, por más que vos le des la explicación que le des, si no está listo para recibirla, va a entender el tipo de sandalias. Entonces, la cuestión no es cómo se lo explicás, es cómo recorre ese camino la persona. Y el camino lo tiene que recorrer, no le puedes dar todo resuelto para que ya el camino esté recorrido. Esa es la cuestión. Sí, es que cuando vos hablaste del ego, me saltó esta diferencia. Y quería hablarte de esa diferencia. Que sí, claro, que me pasó a mí y que esto intentamos explicarlo, para eso lo hacemos. Nada más que eso, se fue todo al carajo, pero es eso que me saltó a mí, ego de ego. Después, bueno, sí. En realidad es fácil explicarlo cuando sabes que está, porque si no sabes que está, no lo decís. De hecho, bueno, le está pasando a él. Una vez que le pasó, se dio cuenta. Y se dio cuenta, porque si no te das cuenta, la cosa sigue. Y uno trata de que esto sea verdadero, de no entrar en cosas, no por chanta ni por mentiroso, es que decanta en eso por no entenderse. Y sí, claro, el camino es de todo, sí, ya sé eso. Pero bueno, están estas cosas que está bueno explicarlas siempre, las caras de todo esto y la profundidad de todo esto. No es tan simple. No, bueno, pero a ver, hablando en serio, a mí me parece que está bien esa parte, ¿no? Es esa diferencia y está bien. Lo que pasa es que para mí ego hacía ruido, porque vos me decías, no, tal es ego, bueno, para mí no, parte de la parte, bueno, fractal. Y entonces ahí se empezaron los chipazos, los primeros chipazos. Y después esta explicación que era súper compleja, pero que me parece que se resume a esto, ¿no? Es el dedicarle el tiempo necesario. Por eso para mí, y cuando yo veo las conexiones, o pienso cuando tengo que hacer una conexión, cuando haga, va a tener una parte de esto, de hablar, porque es donde empezás a mover la energía, donde empezás como a abrir el canal y a traer toda esa energía. Y que tiene estas explicaciones, porque si no, pasa todo a ser una cuestión de un paseo mental, y no es la idea. Entonces me parece que esa parte es necesaria. Tiene que estar, necesariamente eso tiene que estar, porque si no, no sirve para nada. Bueno, me alegro que hayamos llegado a un final y que todo esto haya servido. Si no, quedaba perdido. Claro, sí, yo sé que es fácil, pero es fácil. O sea, todo es fácil cuando lo ves. Y decís, pero ¿cómo? ¿Siempre estuvo ahí? Y sí, claro, pero por algo no lo veías, ¿viste? Y esto es así. Las palabras tienen que ser muy justas para explicar lo inexplicable. Sí, por ahí es que yo no le sacaría la palabra ego, porque dice muchas cosas. Porque que vos decís, que lo cambió porque la gente se hacía una película, pero puede no cambiarlo, porque por ahí le conviene la película. Entonces toma aristas de decirlo o no decirlo. Ahí ya hay intención. Yo no me refiero a esa intención. Me refiero a que solo ego está definiendo una cosa. Pero bueno, no, ya está, ya llegamos al punto igual. No quiero ahora que más o menos podemos cerrar un tema y era lo de las vidas, pero lo que me viene a decir
del tema de las vidas es que el moverse en las vidas es justamente eso, moverse entre frecuencias, entre distintas frecuencias. Y entonces ir a traer desde esas frecuencias tecnología, herramientas, tecnología que se utilicen vibracionalmente para cambiar la realidad en la que estamos ahora, en este espacio-tiempo, en esta línea temporal. Bueno, eso que dijiste recién de las vidas pasadas, así, en 2 palabras, esas son tus 4 palabras clásicas. Eso es. Ahí es cuando no hay ego del ego. Porque si no, está el gato. El gato donde se fue el que se murió. Empieza a armarse toda esa historia que no para. No para y no para. Se hace cada vez más grande. Así como lo dijiste. Pero lo que pasa es que a vos te parece fácil haber dicho eso. Y no lo es. No lo es. Tomar vidas pasadas en frecuencias son las palabras justas. Pero mirá lo que me doy cuenta ahora, que nosotros hace mucho que no hablábamos de 4 palabras y todo era como una gran teoría de cosas. Porque teníamos bloqueado esta parte que no habíamos podido resolver. Una vez que lo resolvimos empiezan a desbloquearse un montón de otras cosas. Fíjate que cuánto tiempo pasamos en deliberar cosas y en tratar de volver al mismo tema, sacándonos los ojos, y nunca pudimos avanzar. Y una vez que avanzamos en uno, desbloqueamos automáticamente otro. Es muy interesante verlo de esa manera, ¿no? Porque ahí estamos abriendo el mundo de posibilidades. Por ahí no hablamos de que, bueno, quédate tranquilo que cuando te morís pasa esto. No hablamos de eso, sino que una cosa como metafísica, pero lo que pasa es que viste que es necesario. Y no habernos peleado es, o sea, ¿viste? Vos decís, bueno, todo esto fue para que la gente entienda, pero sacás a toda la gente y es el trabajo nuestro verdadero. Son las 2 puntas llegando al centro. Y acá somos el ser. Somos 2 puntos de vista opuestos, hicimos el trabajo del ser. La experiencia de haber llegado a un punto con algunas mordidas, porque yo estoy sangrando. Voy a poner alcohol.